¿Qué tal? Tenga la mejor de las tardes. Para nosotros es un placer acompañarle a través de su pantalla en este primer programa de Los Periodistas 2023. Gracias a usted por su sintonía y por supuesto abordaremos temas importantes y relevantes de esta primera semana de enero. Pero con nosotros está David y también Rosemary, a quien le damos la bienvenida porque nuevo año y Rosemary pues también renovada acá en Los Periodistas. Así es, Mabel, muchas gracias. Y efectivamente hoy vamos a tocar un tema muy importante y estaremos hablando tanto de la alza en los precios de los combustibles, las condiciones climáticas que se han visto bastante complicadas debido al descenso de temperaturas y más información que estaremos abordando en los próximos 60 minutos. Así que le hacemos la invitación a continuar en sintonía de TN23, no sin antes darle la bienvenida a mi compañero David López. David, bienvenido. Mabel, qué gusto poder saludarla. Si usted, amigo televidente, gracias por su sintonía a TN23 durante este año 2023, lo que va del año 2023. Tenemos temas importantes que ahondar, como lo decían mis compañeras, en torno a temas específicos que han tocado pues en coyuntura durante estos días. Uno de los temas también que llama la atención durante estas primeras semanas de enero es el regreso a clases y esta vez en modalidad presencial. ¿Cómo está la vacunación de los niños que van a regresar a las aulas? Estaremos tocando también esa información. Claro, e inicialmente, como lo decía Rosemary, vamos a abordar este tema del alza a los combustibles. Como usted lo notó, a principios ya de este año se dio este incremento. ¿Cuál es el panorama que se tiene para los próximos días? Se ha establecido, rumorado más bien, de que algunos productos podrían incrementar su precio. Pero ¿qué dicen las autoridades? Veamos la nota y luego vamos a ampliar al respecto. El precio de la gasolina en territorio nacional ha tenido el primer aumento del año. En las últimas 24 horas se registró una variación a la alza de los combustibles. Estos son algunos de los valores que ya se pueden observar en las distribuidoras, mostrando que el galón de gasolina super subió 50 centavos. La regular incrementó 60 centavos por galón. Y en el caso del diésel tuvo un alza de 3 quetzales. En ese sentido, los precios de referencia que encontrará en los expendios son los siguientes: superior 32,99 centavos, regular 31,59 centavos y diésel 33,49 centavos. Es importante mencionar que los precios se determinan según la región. Y es que al respecto también, compañeros, se encarecen muchas cosas y en este caso podemos hablar que, por ejemplo, cuando sube el diésel, también entonces se tiende a subir el precio del, por ejemplo, de los transportes de verduras, de frutas, de todos los alimentos, y esto pues también conlleva otro golpe al bolsillo de los guatemaltecos. De por sí, ya la cuesta de enero es por sí eso, una cuesta, es algo complicado. Imagínense también el panorama que se tiene aquí con el alza, pero también sabemos de que algunos pues de nuestros compañeros también abordaron al ministro de Energía y Minas para establecer también cuál es el panorama que se tiene para allá. Pero ¿cómo ven ustedes este tipo de situación? ¿Cómo comenzamos ya 2023 en relación al tema económico? Creo que precisamente hablando de la cuesta de enero, como tú lo mencionabas, este mes se torna complicado en situación económica para muchos guatemaltecos, sobre todo con el pago de las colegiaturas, algunos otros gastos, los gastos que se hicieron de manera innecesaria durante diciembre y por supuesto este incremento al combustible que se veía reflejado desde ya las últimas semanas del mes de diciembre y que durante esta semana pudimos ver también ese incremento. Según el Ministerio de Energía y Minas, a través de su titular Alberto Pimentel, dio a conocer de que el alza que se había presentado al combustible durante la última parte del año 2022 y el inicio del 2023 se debía a la demanda que había del producto por la temporada fría en muchas regiones del mundo, porque muchas personas pues consumen este producto para calefacciones y todo lo que tiene que ver con iluminación durante la última temporada del año. Sin embargo, pues recalcó que es probable que a partir de ahora este empiece a disminuir en su costo. Fue una de las razones que dio a conocer. El incremento del precio de la gasolina se vio reflejado en nuestro país durante esta semana, derivado que por las fiestas navideñas, según indicó, 50 centavos de dólar había incrementado en países fuera del nuestro.
Bueno, y es que como bien Mabel lo menciona, es bastante alarmante la situación debido al incremento que se da en el precio de distintos productos, principalmente alimenticios. Y es que recordemos que generalmente en distintos puntos del país, incluso la nutrición de los guatemaltecos se ve afectada. Compañeros, quiero comentarles que generalmente pues hacemos un monitoreo nosotros semanalmente para verificar el precio de distintos productos, y algo que llama mucho la atención es que los huevos ahora tienen un costo de 40 quetzales el cartón. Imagínense, más de un quetzal por un huevo prácticamente. Y en el caso de la carne de res, es otro producto que presenta un alza en su precio. Ese se encuentra aproximadamente a 35 quetzales, pero varía dependiendo del mercado en el que usted compre, porque hemos visitado otros centros o comerciales y acá pues ya tienen un precio más elevado, aproximadamente de 38 quetzales. Y si hablamos de verduras, pues sí hay algunas que tienen un incremento. Por ejemplo, la papa ahora se encuentra a 6 quetzales la libra, el tomate a 5 quetzales, el whisky está a 4 quetzales la unidad. La zanahoria sí se mantiene, podemos mencionarlo, porque esto va a depender del tamaño del producto que usted esté buscando, pero en el SEMA está a 2 por 5 quetzales. Es regularmente lo que hemos podido verificar en nuestro monitoreo, una situación alarmante para muchos guatemaltecos, porque recordemos que muchos viven día a día, entonces ya se vuelve bastante complicado adquirir estos alimentos. Imagínense, un huevo vale más de un quetzal. Y es que recordemos que también la mayoría de personas adquieren esto por unidad, casi, claro. O sea, son muy pocas familias, al menos en el área en donde nos encontramos, que lo hacen como una despensa para la semana o para el mes o para la quincena. Entonces esto viene a encarecer más, porque por unidad todo sale más caro. Entonces, si bien el cartón vale 40 quetzales, tal vez se podrían ahorrar unos 5 quetzales de lo que estarían comprando día a día. Entonces también viene a complicar aún más la situación. Imagínense también la nutrición, porque realmente es allí donde se comienza a racionar también, para que las personas no tengan este alimento. Digamos, si comían, por ejemplo, huevo 2 veces al día, que muchas veces es el desayuno y la cena en las familias guatemaltecas, ahora tal vez solo lo están comiendo en la cena o solo en el desayuno. Entonces, ¿cuánto esto también podría afectar a la nutrición? Tomando en cuenta también los monitoreos que se realizan. Por ejemplo, Rosemary, tú hablas del SEMA, de la terminal, son los lugares más baratos, pero también los otros mercados que son satelitales o que son locales también tienden a revender. Entonces, también los productos allí se cotizan más caros todavía, y es a lo que vamos, de que las personas cuando compran por unidad, pues también tienden a gastar más a la larga. A largo plazo, pues se gasta más en este tema, y es preocupante tanto por el tema de economía, pero también de salud y nutrición. Sobre todo cuando decías tú el mercado del SEMA y la terminal, que son centrales también de mayoreo, ¿verdad? Muchas personas van a comprar productos para poder revender. Estas personas están también comprando sus productos a un costo bastante elevado, lo que repercute sin duda alguna en los precios a los que salen los productos que consumimos diariamente en nuestros hogares. Ya no es un tema tanto de ahorro en cantidad, sino pues lo que va alcanzando, ¿verdad? Lo que el bolsillo del guatemalteco va obteniendo para poder satisfacer esta necesidad alimentaria, que si bien ustedes dicen, pues va a repercutir sobre todo en la nutrición, no solamente de los pequeños que necesitan nutrirse para crecer bien, sino también en la nutrición de los adultos mayores, de las familias completas. Y allí se desencadena una serie de enfermedades también, porque, sí, por ejemplo, alguien que no come bien, alguien que no se alimenta, que está también con ese estrés, entonces va a repercutir en su salud, gastritis nerviosa, también insomnio en muchas ocasiones. Entonces todo esto es una cadena. ¿Y por qué es que lo estamos hablando? Precisamente todo parte desde el alza de los combustibles, en donde empieza la cadena a encarecer todos los demás productos y servicios también que se dan en el país. Ahora bien, también se consultó con el ministro de Energía y Minas para conocer qué es lo que dice, cuál es el panorama que se tiene para los próximos días, o al menos durante este mes de enero. Así que escuchemos lo que dijo.
El año pasado, entre el periodo de Navidades, hubo un incremento a nivel internacional del precio de los combustibles y ese es el incremento que se reflejó esta semana a nivel nacional. Sin embargo, el año en general empezó en los mercados internacionales con tendencia hacia la baja. Eso significa que lo que vamos a observar muy pronto en el mercado guatemalteco es una disminución del precio. Estamos terminando también la etapa de frío en el hemisferio norte y eso significa que la demanda del producto va a disminuir. Por tanto, la oferta va a ser sostenible y eso tenderá hacia la baja. Es buenas noticias porque por lo menos no se prevé en el futuro muy cercano una tendencia hacia el alza. Ministro, ¿cuándo se podría ver esa baja ya en los combustibles? Lo que estamos viendo tradicionalmente es con un delay como de una semana, un retraso de una semana entre lo que se observa internacionalmente y lo que observamos a nivel local. La próxima semana, hacia mediados de la próxima semana, ya debería haber una disminución a nivel nacional. Si no ocurre nada extraordinario, pero pues no parece haber nada extraordinario a nivel internacional. ¿Aproximadamente de cuánto sería esta disminución, ministro? Bueno, eso dependerá porque obviamente depende de la estructura de costos de cada una de las empresas importadoras. Lo que sí es cierto es que el incremento que se vio en los mercados internacionales el año pasado, a finales del año pasado, fue alrededor de 50 centavos de dólar. Eso es lo que vimos esta semana aquí y ya prácticamente se recuperó la tendencia de precios que vimos en la primera mitad del mes de diciembre, así que por ahí debería estar como estaba a mediados de... Parte entonces de la entrevista que nuestro compañero David López le realizaba al ministro de Energía y Minas, precisamente el panorama que se tiene. Sabemos de que también en Guatemala no podemos establecer los precios porque no somos productores como tal, sino dependemos del mercado internacional. Y en ese sentido, él sí ha señalado que dependiendo del comportamiento internacional, entonces los combustibles van a tender a la baja. Pero eso es una situación que también Diaco tiene que establecer porque empiezan en estos días las especulaciones y con ello pues también se podría dar incremento injustificado en donde también se tiene que aplicar el plan Centinela, la verificación entonces del servicio de este producto de su manera cabal y también con el pago que corresponde al momento en el que nos encontramos, David. Compañera, sin embargo, las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, da una esperanza a los guatemaltecos, sobre todo en estos meses complicados en situación económica. Él hacía referencia a lo que ya les puntualizaba en el bloque anterior acerca de los cambios climáticos en otros lugares del mundo que repercuten sin duda alguna en el alza del precio de los combustibles. Sin embargo, pues la proyección es que si baja el precio en el mercado internacional, Guatemala estaría viendo estos resultados durante la próxima semana. Él puntualizó de manera específica durante la mitad de la semana que viene, es decir, el día miércoles empezaríamos a ver esta disminución en el precio de los combustibles. No se sabe si esta disminución, compañera, será de manera considerable. Sin embargo, pues vendría a paliar un poco los gastos que tienen los guatemaltecos durante este inicio de año. David, y es que algo que ha amortiguado este incremento en el precio tanto de los combustibles como del gas propano son los subsidios que han aprobado las autoridades durante los últimos meses. Sin embargo, se prevé que actualmente media vez finalice este subsidio que continúa vigente para el gas propano, ya no se apruebe uno nuevo a la población guatemalteca y esto es algo que también causa alarma a miles de familias que definitivamente están atravesando una situación complicada en el país. Sin embargo, uno de nuestros equipos tiene el reporte completo. Entonces es que recordemos que este 31 de enero finalizará el subsidio de 80 centavos libra para consumidores de gas propano. Al respecto, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas han indicado que hasta el momento no se contempla solicitar una prórroga al Congreso de la República. Escuchemos. Lo que estamos viendo es que debería haber ya una disminución natural del precio. Porque ya pasamos lo duro del invierno, digamos, en el hemisferio norte, y por tanto el precio debería tener una tendencia a la baja que nos permitiría, eliminando el apoyo social temporal, pues mantener el precio al consumidor. Eso análisis se está haciendo aún en la Dirección General de Hidrocarburos, pero eso es la expectativa es esa. No estamos hablando por el momento de una prórroga del aporte porque prevemos que el precio va a bajar.
Lo que se espera por parte de las autoridades es la nivelación de los precios debido a que ya ha finalizado la temporada de frío en el hemisferio norte. Al menos esto es lo que ha indicado el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, quien también agregó que hasta el momento no se contempla solicitar una prórroga para el subsidio al diésel. Al contrario, se ha analizado ya otra propuesta y es la adquisición de bloques de diésel para poder financiarlos o venderlos de una forma o a un mejor precio, no solo para el Estado, sino también para aquellos transportistas que utilizan mayores cantidades y que el impacto de los precios del combustible, o en este caso del diésel, realmente ha afectado su bolsillo. Esta es una de las propuestas que también se ha analizado por parte de las autoridades y la Dirección de Hidrocarburos, pero hasta el momento se descarta una solicitud de prórroga tanto del subsidio al gas propano como del diésel. Bueno, y es parte de la información que tenemos respecto al tema de subsidios, los cuales han amortiguado esta crisis económica que están enfrentando los guatemaltecos, principalmente si hablamos del alza en los precios, tanto del combustible como del gas propano. Ahora bien, compañeros, quiero comentarles que algo que hemos notado desde el inicio de la pandemia es el alza en los precios del pasaje, si hablamos del transporte colectivo, y actualmente no se han normalizado. Hemos visto, por ejemplo, en rutas cortas, tanto de los municipios aledaños a la capital como en la capital, que la mayoría de pasaje cuesta de 5 quetzales para arriba. Es otro factor que definitivamente le está afectando a los guatemaltecos, principalmente aquellos que salen a trabajar todos los días y tienen que gastar al menos 10 quetzales en pasajes. Y recordemos que si tienen un salario mínimo, esta situación se complica aún más porque ahora tienen que proporcionar lo que ganaban y pues incluso han buscado algunas alternativas. El uso de motocicleta, por ejemplo, es una de ellas. Hemos visto un incremento de estos vehículos en las calles porque hay quienes dicen que les sale mejor la forma económica de transportarse utilizando este vehículo. No, y veamos ahora de que comienzan las clases presenciales totalmente y que ese tema del pasaje no se ha regulado. Recordemos, por ejemplo, en algunas colonias cobraban de 1 a 2 quetzales máximo de pasaje, ahora están cobrando 5 quetzales. Entonces el bolsillo es también de alguna manera muy afectado porque, imagínense, van a estar pagando casi el triple de lo que pagaban antes de la pandemia, antes de que comenzara todo esto. Y entonces la movilización de, por ejemplo, algún padre de familia que tiene a sus hijos estudiando y que ellos se tengan que movilizar en bus, por ejemplo, entonces si tienen 2 o 3 hijos adolescentes y si antes pagaban 6 quetzales de pasaje entre los 3, ahora tienen que pagar 15 quetzales entre los 3. Entonces todo esto viene también a complicar y aquí es donde también las autoridades tienen que poner atención de cómo realmente, en este caso la Dirección General de Transportes, va a haber esa regulación también de que si bien el pasaje se había incrementado, era porque las personas no podían viajar todas en el autobús porque era parte del aforo. Entonces ahora que ya está todo casi normal, casi regular, incluso yo recuerdo que hace como unas 3 semanas vi un bus de rutas cortas extraurbano que llevaba incluso gente colgando, ustedes, y eso era algo que no se veía desde antes de la pandemia, que antes sí era muy regular, la gente incluso hasta en las parrillas iba colgando por la puerta de adelante o por la puerta de atrás, y ahora pues se volvió a ver este tipo de tema. Entonces aquí también, ¿qué van a hacer las autoridades para regular eso? Porque no están cobrando los 2 quetzales que cobraban antes de pandemia, siguen cobrando los 5 quetzales, aunque vaya exponiendo a las personas de esta forma, y en este caso también de los estudiantes, que recordemos que la mayoría también pueden ser ya de algunos colegios, de institutos, y los colegios que ya justamente según el ciclo escolar comenzaron este viernes 6 de enero. Y en el mejor de los casos son 5 quetzales, Maybol, porque hay otras personas que pagan hasta 10, 15, 20 quetzales dependiendo las rutas que utilizan. Exacto, y es algo realmente alarmante porque imagínense ustedes una persona que tiene un salario bastante bajo, que está en la economía informal, qué complicado movilizarse para ellos y ganarse la vida e incluso invertir aún más en el pasaje que en la alimentación. Es una de las repercusiones que estamos viendo actualmente, y hace un par de años la justificación era precisamente la pandemia. En este momento que hemos hablado incluso con transportistas, pues ellos aseguran que los precios han incrementado de forma no autorizada
por el alza en el precio del combustible. Sin embargo, siempre son los guatemaltecos los más afectados, el consumidor final realmente, las personas que necesitan movilizarse para llegar a su trabajo, y es la situación, la realidad de miles de guatemaltecos ante lo que está ocurriendo económicamente en nuestro país. Imagínate llegar a trabajar únicamente para pagar pasajes. Muchas personas están pasando esta situación en nuestro país, ¿verdad? La cantidad de dinero que se gasta en pagar pasajes es una cantidad muy similar a la que se gana de manera mensual teniendo un salario mínimo. Creo que si urge, sobre todo si los precios, tal y como lo dijo el ministro de Energía y Minas, van a bajar durante la próxima semana, que las autoridades vean esta regulación de precios, sobre todo en el transporte público, que ya no tiene aforo. Sí, recordemos de que si va a bajar, tampoco es que vaya a bajar 10 quetzales por galón, o sea, entonces no es de que sea una baja considerable como para decir que va a ayudar a que ese dinero que se va a ahorrar va a ser para otro tipo de situación. O sea, sí se debe de buscar, o al menos aquí entre las cuestiones que tenemos que hacer como soluciones, el problema ya lo sabemos. Ahora como soluciones empecemos a hacer un presupuesto, empecemos a ver de qué forma podemos hacer que ese dinero rinda. Entonces, de esta forma también, porque estamos muy mal educados y no tenemos esa educación financiera, económica, que nos puede ayudar a paliar este tipo de situaciones, porque si bien lo decía David al inicio, muchos guatemaltecos gastaron como si tuvieran, no sé, lo que no tenemos. cinco salarios del que tienen, y entonces están endeudados. Entonces aquí es donde comienza todo. Entonces veamos bien qué nos alcanza, a qué le estamos dando prioridad, obviamente a la alimentación, a la movilización, también a la salud, a la educación. Entonces prioricemos, hagamos un presupuesto y entonces tratemos de respetarlo. Sabemos de que a veces nos ganan, literalmente nos ganan las ganas, entonces, pero no, entonces tenemos que ver el bienestar de nuestra familia y también el propio, porque si no estamos bajo ese estrés, estamos bajo toda esa presión de cómo voy a salir al quinto o sexto día del mes, viendo cómo voy a terminar los 25 días restantes, entonces es complicado. Bueno, y es que una solución, por ejemplo, Mabel, hablando del tema del transporte que acabo de recordar, es el tema de subsidio, precisamente, que hace algunos años se le otorgaba a los transportistas, pero realmente no se veía el efecto en los buses, todos estaban en mal estado, el servicio era pésimo, entonces creo que este fue un factor que también determinó que las autoridades pues decidieran ya no otorgarlo, y pues ahora pues también estamos viendo ciertas consecuencias, y como tú mencionas, es importante tanto la educación financiera, que usted tome en cuenta todas estas recomendaciones de hacer un presupuesto para evitar ser afectado pues lo menos posible en esta situación que estamos viviendo actualmente en el país. Sobre todo en este mes de enero, que creo que es un poco más complicado realizar un presupuesto luego de venir de un gasto excesivo por la temporada navideña. Creo que sí vale la pena que a partir de este mes usted se proponga con su familia. Vamos a hacer un presupuesto de lo que es necesario, lo que no es necesario y lo que deberíamos de tener. Yo creo que a partir de ahí podríamos ir mejorando nuestra situación económica. Tal vez no al 100%, pero sí veríamos un poco más, como decimos al buen chapín, estirado el dinero en torno a los gastos que tenemos que hacer, porque pues hay que tomar en cuenta lo que decía Mabel, el regreso a clases de los estudiantes, que pues ahora también se va a ver reflejado en la necesidad de transportarse, porque muchos tienen la posibilidad de pagar un bus escolar para que sean transportados de manera directa, otros van a buscar sus vías para poder llegar a los diferentes establecimientos, no tal vez los niños, pero sí los adolescentes que ya están en un nivel medio. Yo creo que también ahí se verá afectado, no solamente en el tema del alza de los precios de transporte, sino también la aglomeración de personas que se va a ver en esos lugares, y que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero durante la pandemia muchos transportistas que se dedicaban precisamente a llevar a personas de un lugar a otro, de colonias a otras colonias, cambiaron el método de transporte. Yo me recuerdo mucho que antes de la pandemia existían muchos los microbusitos, ¿se recuerdan? Y muchos de estos microbusitos ahora son vehículos que tienen la misma función, transportar a las personas de manera colectiva, pero pues ya no están estos microbusitos. Hay que tomar en cuenta que es posible que estos vuelvan a salir.
O la aglomeración también de estos taxis que no son autorizados es algo que se ha visto comúnmente con el inicio de la pandemia. Antes ya existía, pero ahora creo que es más intenso y pues son parte de las alternativas que están utilizando los guatemaltecos para movilizarse. En primera, para no viajar aglomerados. En segunda, porque muchos dicen que les sale lo mismo viajar en un bus o viajar en uno de estos taxis pirata, que incluso pues hemos visto hechos de violencia en ellos, ataques armados, extorsión, asaltos, entre otros. Pero sí es parte de la realidad que estamos viviendo actualmente en nuestro país y principalmente si estamos hablando de las repercusiones por el alza al precio de los combustibles. Sin embargo, este es uno de los temas que estamos abordando hoy acá en Los Periodistas. Vamos a continuar hablando de temas importantes o relevantes esta semana, pero en tanto vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Estamos a pocos días desde que arranque el inicio de las clases 2023, tanto en el sector privado, que en su mayoría inician durante el mes de enero, como el sector público, que ha anunciado el inicio de clases para el mes de febrero. Pero ¿cómo está la situación de vacunación para las niñas y niños que regresarán a las aulas durante este 2023? Tenemos cifras y datos interesantes por parte de Efraín López Juárez, del Sistema Integral de Atención en Salud, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para que podamos ahondar sobre las cifras, cuántos niños y niñas hay vacunadas previo a iniciar el ciclo escolar. Muchas gracias. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social inició la vacunación a mediados del año 2022 con niños de 6 a 11 años de edad. En este momento hemos vacunado 1.267.157 niños, que corresponde a una cobertura del 39% de vacunación. Con respecto a niños de 12 a 17 años, hemos vacunado 2.244.526 niños, que corresponde al 59% de vacunación. Que en su mayoría este es el rango de edad de los que van a entrar a clases durante estos días. ¿En qué lugares se puede encontrar la vacunación para que los padres de familia, previo al inicio del ciclo escolar, puedan llevar a sus hijos a recibir este inmunizante? La vacuna está disponible en las 29 direcciones de área de salud, en los 22 departamentos de Guatemala, distribuida en 350 puestos de vacunación, de los cuales 247 ya reportan datos de niños vacunados. ¿Cuáles son las vacunas que se están aplicando acá o en qué rangos de edad se puede llegar? Bueno, la vacuna que está disponible para niños de 6 a 11 años es la vacuna Moderna monovalente y está disponible en todos los servicios de salud, tanto centros de salud como centros de atención permanente. Y para niños de 12 a 17 años tenemos vacuna Pfizer y Moderna disponible para su vacunación. Director, la vacuna es pues voluntaria por parte de los padres de familia. Sin embargo, creo que desde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ustedes dan la recomendación para que puedan optar por la vacuna previo al inicio de clases. Sí, digamos, el inicio de clases debe constituir un recuerdo a los padres de familia de vacunar a todos los niños. Es una muestra de amor y de responsabilidad paterna para poder vacunar a todos los niños comprendidos en las edades de 6 a 11 años y de 12 a 17 años. Muchas gracias. Con esta información importante, Efraín López Juárez, quien es director del Sistema Integral de Atención en Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, sobre la cantidad de niñas y niños que han sido vacunadas contra COVID-19 previo al inicio del ciclo escolar 2023, que para este año precisamente se tiene programado que sea de manera presencial. Con esta información y datos, en imágenes de Héctor García, retorno a los estudios principales.
Información importante relacionada a la vacunación de los niños. Como bien lo señalaban, esas ya están disponibles en las 29 áreas de salud a nivel nacional. Ahora bien, depende de cada uno de los padres de familia también llevar a sus hijos a vacunar. Hay vacunas Moderna y también Pfizer. Recordemos también de que estas son aplicadas dependiendo también de cómo vaya avanzando el esquema. Entonces, en este caso, David, si tú también nos puedes ampliar al respecto. Por ejemplo, recordémosle a la población, por ejemplo, la vacuna Moderna a quienes se le pueden colocar y la vacuna Pfizer a quienes también se les debe colocar. Según indicaron las autoridades de salud en la entrevista que realizamos durante este día, la vacuna Moderna corresponde al grupo etario entre 6 y 11 años de edad y la vacuna Pfizer a los niños de 12 a 17 años de edad. Esta es la forma en la que los menores de edad tienen que recibir el esquema de vacunación. Actualmente en nuestro país tenemos estas dosis de vacuna, por lo que las autoridades ven conveniente que los padres de familia puedan llevar a sus niños y adolescentes a los diferentes puestos de vacunación para que previo al inicio de las clases durante este 2023, que ya son presenciales, puedan tener esta dosis de vacuna contra COVID-19, porque recordemos que al inicio de la vacunación en niñas, niños y adolescentes, la resistencia de los padres de familia a que ellos recibieran fue bastante notoria. Hoy que regresan a clases, ¿verdad? Muchos establecimientos educativos, sobre todo los que son privados, piden como requisito que uno de los niños tengan al menos una dosis, ¿verdad? Que ellos dan a conocer al menos una dosis de esta vacuna contra COVID-19, además de otras medidas que se estarán implementando en los diferentes centros educativos. Pero bien, estas son las dosis que deben ser aplicadas en los menores. Repetimos, Moderna a los niños y niñas en rangos de edad de 6 a 11 años y la vacuna Pfizer de 12 a 17 años, para que también lo tome en cuenta si usted programará la visita a algún centro de vacunación durante los próximos días previo a que sus hijos regresen a clases. Y es que definitivamente es importante el tema de la vacunación, tomando en cuenta que en algunas escuelas, por ejemplo, en las aulas hay incluso más de 50 niños y este podría ser un factor de riesgo si no se toman las medidas de prevención necesarias. Pero si usted pues fortalece el sistema inmune de sus hijos, utiliza todas las medidas de prevención que le indiquen tanto en su establecimiento educativo como las que ya han informado las autoridades, definitivamente el riesgo será menor. Y recordemos que aunque nosotros tengamos COVID-19, si estamos vacunados, los efectos serán bastante leves y principalmente en el caso de los niños, que recordemos que muchas veces su sistema inmune es más fuerte que en este caso el de un adulto mayor, compañeros. Sí, acá también otro de los temas a destacar es, por ejemplo, de que los centros educativos, aunque sean privados, no van a obligar a ningún padre de familia a que vacune a sus hijos. No es una cuestión de que ellos tengan que vacunarlos, porque esto sigue siendo voluntario. Ahora bien, se recomienda precisamente por lo que también David y Rosemary han estado mencionando, de que sí les puede, si les da COVID, por ejemplo, entonces les va a afectar tal vez en menor cantidad. Ahora bien, el uso de la mascarilla, esta también va a ser un tema en donde se recomiende el uso, pero también cada una de las personas, en este caso padres de familia o bien los estudiantes, pueden optar por no hacerlo, aunque en áreas cerradas lo ideal sí es que la utilicen, porque van a haber grupos de estudiantes. Y aquí también otro de los puntos que los padres de familia y los maestros deben tomar en cuenta son los comités de vigilancia que deben existir en cada uno de los centros educativos, de verificar que si algún niño tiene algún síntoma de gripe o qué sé yo, entonces también tratar de hacer el aislamiento para que evite el contagio, ya sea de COVID-19 o algún tipo de influenza, que en su momento pues también tienen que tener los protocolos de si van a realizar hisopados dentro de la institución, por ejemplo, tomando en cuenta de que ya hay pruebas caseras, o bien qué tipo de método tomarán. Entonces aquí también el llamado a la conciencia, a no enviar a sus niños de esta forma, porque también pueden afectar a otros, o bien pueden afectarse a sí mismos también en relación a la salud, compañeros. Ahora que decías precisamente lo de la mascarilla en los diferentes centros educativos, creo que acá el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tendrá que verificar y también recomendar sobre el uso de la mascarilla, sobre todo en centros educativos, porque recordemos que si es voluntario el uso de la mascarilla en diferentes espacios, hay lugares en donde todavía el uso de la mascarilla es obligatorio. Entonces aquí tendría que ser el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social quien
dicte que a partir de ahora que inician nuevamente las clases de manera presencial, si esta medida va a ser altamente recomendable o se va a convertir en una medida obligatoria. Todavía no se han pronunciado las autoridades al respecto, pero creo que pues se podría analizar desde ese punto, que las autoridades decidan, sobre todo en los centros educativos en donde ahora habrá más personas, porque sin duda alguna muchos buscarán la manera de llevar a sus hijos a las aulas, porque hay un retroceso tal vez del aprendizaje, porque en casa no es lo mismo. Yo me daba cuenta con mis sobrinos o quienes me rodeaban que no es lo mismo, ¿verdad? El aprendizaje sí tiene un cierto retroceso y muchas personas van a llevar a sus hijos a los centros educativos. Creo que también ahí es de regular los aforos. Sí, imagínate, para unos va a ser un tema desconocido. Puede ser sí. Bueno, vamos a estar al pendiente entonces de cómo es que se va a estar desarrollando este inicio del ciclo escolar 2023, cómo es que tanto las autoridades del Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación van a mantener esta vigilancia en distintos establecimientos educativos. Sin embargo, es momento de cambiar de tema y es que quiero comentarles que en lo que va de esta temporada fría, al menos 400 personas han sido albergadas debido a que generalmente se encuentran en situación de calle y con el objetivo de evitar una tragedia o de que pierdan la vida por hipotermia, pues se han habilitado estos centros por parte de CONARED. Sin embargo, tenemos importante información relacionada a este tema. De acuerdo al pronóstico emitido por el INSIBUME, para la semana del 1 al 8 de enero del 2023 se prevé ingreso de humedad del Océano Pacífico. Ante esta situación atmosférica, este es el reporte de la CONRED en Totonicapán. Ante el ingreso de la onda fría que afectará el territorio nacional y el departamento de Totonicapán, a las personas que salen a trabajar temprano, cubrir adecuadamente a los niños por las enfermedades de la época, enfermedades respiratorias, y recordémonos que todavía está la situación del COVID-19. También para informarles que la situación climática, vamos a tener temperaturas posiblemente puedan llegar hasta 0 grados y durante el día tendríamos o manejaríamos una temperatura de 16 a 18 grados centígrados y ya en la tarde noche disminución de la misma, para lo cual las recomendaciones son las mismas, cubrirnos adecuadamente para evitar situaciones de enfermedades, y también va a estar acompañado de lo que son vientos y lluvias aisladas, donde también se recomienda estar en prevención por cualquier situación. Ante estas condiciones atmosféricas, en todo momento se deben atender las indicaciones emitidas por las autoridades, no permanecer en zona de riesgo, abrigarse adecuadamente durante la noche y madrugada. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán. Recordemos que los departamentos, municipios y las áreas del occidente son las más afectadas ante este ingreso de frentes fríos, en este caso Xela, San Marcos, Huehuetenango y también por supuesto Totonicapán, como usted lo veía en la nota. Sin embargo, vean estas imágenes, las heladas que se dan en las partes más altas de estas montañas. También es lo que se tiene que ir previendo en relación a las prevenciones, y precisamente es por ello de que la CONRED ha señalado de que estos albergues continúan activos. Y recordemos que estadísticamente también enero es el mes en donde hay más ingresos de personas que son llevadas o acuden a este tipo de albergues. Pero otro de los puntos, compañeros, a tomar muy en cuenta es de que muchas de las personas que se encuentran en las calles son personas que tienen algún tipo de vicio, ya sea de droga o de bebidas. Y este tipo de situación es la que complica también de que muchos de estos albergues los reciban, porque tienen también que resguardar la seguridad de quienes son más vulnerables también en estos lugares. Entonces, aquí hay un tipo de situación complicada también para las autoridades, en la seguridad de los que están también vulnerables, pero también cómo proteger a estas personas que, como bien en algunos momentos nosotros le hemos informado, por ejemplo, personas que fallecen en vía pública por causas que no se conocen, que puede ser hipotermia, puede ser algún paro cardíaco o algún tipo de enfermedad que les haya provocado estar en las calles. Entonces, aquí también recordemos de que la CONRED hasta el momento tiene habilitados 10 albergues en diferentes departamentos del país. Como bien les señalábamos,
afectados principalmente en el occidente, también en el departamento de Guatemala, y también recordemos en Alta Verapaz que todavía hay personas albergadas precisamente que fueron damnificadas por el tema de las lluvias que continúan en esos lugares. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la Conred al respecto de esos frentes fríos? ¿De qué acciones seguirán tomando? Veamos la siguiente postura de la Conred y por supuesto ampliaremos más detalles. Para esta semana, las autoridades de INSIBUME han establecido el ingreso de un frente frío que estará afectando el territorio nacional, lo cual conlleva disminución de temperaturas. Ante ello es importante recordar que los albergues a nivel nacional continúan activos, relacionados para dar abrigo a las personas vulnerables precisamente ante estas bajas de temperaturas. Con nosotros se encuentra Rodolfo García de Conred para que nos pueda ampliar más detalles de cómo va la atención en el tema de los albergues y la proyección para los siguientes días. Muchas gracias. Efectivamente se mantiene activo el protocolo específico por descenso de temperatura para atender a las personas que puedan ser damnificadas derivado de las bajas temperaturas. Es así que se mantienen habilitados 10 albergues a nivel nacional. En las últimas horas se han atendido a 48 personas, esto en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango y Totonicapán. Un total de 541 personas son las que han sido atendidas desde el inicio de la temporada que se estableció en el mes de diciembre. ¿Se podrían habilitar otros albergues? Efectivamente, a nivel nacional, pues se mantiene el monitoreo constante gracias a los boletines específicos de parte de INSIBUME y como lo establece el protocolo específico por descenso de temperatura, los planes operativos a nivel departamental a través de las coordinadoras nacionales para la reducción de desastres, pues se determina si es necesaria la habilitación de otros nuevos albergues. ¿Qué hacer, por ejemplo, si alguien observa a alguna persona vulnerable en condición de calle o demás que está pasando temperaturas muy bajas en las calles? ¿Cómo hacer para llevarlas a los diferentes albergues? Bueno, recomendamos a la población en general, pues si ustedes conocen alguna persona que está en situación de calle o cuya vivienda no es la adecuada para protegerla del frío, debe alertar a las autoridades, a los cuerpos de socorro para que las autoridades lleguen a albergar a estas personas en los albergues habilitados en los diferentes departamentos. También le recordamos a la población que estos albergues se mantienen activos en horario de 5 de la tarde a 8 de la mañana del día siguiente. Las personas deben ingresar sin ningún efecto de alguna bebida alcohólica o estupefacientes. Gracias, Rodolfo García, por esos detalles en la información. Importante destacar que estadísticamente se ha señalado que el mes de enero es el que ha conllevado más frentes fríos. Sin embargo, esto podría también darse en este 2023 y lo cual también podría realizar que entonces se habiliten otros albergues a nivel nacional para la atención de las personas. También puede llamar al número 119 de Conred para dar a conocer algún tipo de situación de alguna persona vulnerable ante el descenso de temperaturas. Bueno, y es que este era el informe que preparó Mabel Saucedo en horas de la mañana para que usted lo conozca de primera mano, estas condiciones climáticas que se estarán presentando durante los próximos días. Y es que las bajas temperaturas van a continuar según los detalles que nos dan a conocer en este caso las autoridades tanto de Conred como de INSIBUME. Compañeros, quiero comentarles que yo también tuve la oportunidad de hablar con algunos expertos de INSIBUME y ellos nos comentaban que a consecuencia de estos frentes fríos en algunos puntos del territorio guatemalteco, principalmente en el altiplano, las temperaturas iban a llegar hasta los -4 grados. Imagínense ustedes qué frío y qué complicado para las personas que viven en esos sectores y es por eso que precisamente se han habilitado estos albergues. Son impresionantes las imágenes que estamos viendo en pantalla, compañeras y amigos televidentes de algunas regiones del occidente del país, sobre todo en Totonicapán, que ha sido afectado por estas heladas. Vean ustedes las condiciones, qué belleza de paisaje, pero se imaginan las temperaturas que están viviendo las personas en ese lugar. Vean usted, hasta hay escarcha sobre los campos, lo que vendría a afectar no solamente la situación de salud de las personas que habitan en ese lugar, sino también a los animalitos y los cultivos. Esto es otro punto importante que debemos destacar de estas heladas.
para este 5 de enero se tenía previsto la entrada de un frente frío, sobre todo con vientos fríos que estaría afectando gran parte del territorio guatemalteco. Sin embargo, también las autoridades del INSIBUME dieron a conocer que se espera el acercamiento de otro frente frío, pero de características más débiles a partir del lunes 9 y martes 10 de enero. Así es que tener mucha precaución porque el frío continuará. Hoy particularmente, no sé ustedes, al amanecer se sentía un poco el frío, ¿verdad? Y este viento que, pues sin duda alguna, era el viento el que traía ese tipo de hielo que causaba frío es interesante ver a todas las personas que salen de su casa abrigadas. Sí, de hecho, estamos como que en la temporada de donde uno sale súper abrigado. Sí. Al mediodía se quita casi todo y luego en la tarde-noche pues vuelve a abrigarse. O sea, entonces sí es como de mantener estos cuidados, sobre todo al occidente del país, y recordar de que a veces las autoridades mencionan de que, por ejemplo, un frente frío va a ingresar, por ejemplo, viernes, pero no quiere decir que viernes va a comenzar el frío. Casi siempre comienza un día después o 2 días después, porque es el desplazamiento de las nubes, de las masas de aire, tanto frías como calientes, y bueno, eso es todo esto que conlleva. Entonces ya conforme va avanzando también puede producir lluvias y posteriormente entonces ya se queda la temperatura baja. Y recordemos que mientras más días con temperaturas bajas mantenemos en el país, entonces también suele quedarse la temperatura a este nivel. Recordemos de que no es la misma temperatura al pasarnos donde pega el sol, en donde hay sombra. La sensación térmica es distinta y es por ello que también tenemos que ver en qué áreas es donde nosotros nos mantenemos. Y también, por ejemplo, en el interior del país, esas mesas agroclimáticas que están también encabezadas por el INSIBUME, en donde se les da a conocer qué medidas son las que tienen que tomar, tanto para los cultivos como para el cuidado también de todos los animales, ya sea para producción o bien de los tipos de granjas o demás que tengan, por ejemplo, en cada uno de estos lugares. Entonces aquí también es de informarse dependiendo de la región en la que usted se encuentre. Obviamente esto no aplica tanto como para Zacapa, por ejemplo, para Petén, porque las temperaturas, si bien van a disminuir un tanto allí, no son tan considerables como las del occidente o incluso en toda el área de la región central con rumbo hacia ahí. Maybol, y para las personas que también practican montañismo o tienden a subir volcanes, es importante que tomen en cuenta esta información porque ya hace algunas semanas los socorristas lograron el rescate de personas que presentaban ya signos de hipotermia en un volcán del país. Entonces usted siempre debe estar pendiente de la información que emiten los entes encargados, en este caso CONRED e INSIBUME, y así determinar si es adecuado subir o no un volcán, y si es que lo va a hacer, utilice el equipo necesario. Si piensa acampar, utilice una carpa de 4 estaciones, la cual lo protegerá de la mejor forma. Si usted utiliza algo que no es adecuado, pues enfrenta este riesgo tanto de presentar complicaciones de salud, síntomas de hipotermia, y luego ya movilizarse es bastante complicado, y es ahí en donde pues generalmente se hace el llamado a los socorristas. También pues contar con el apoyo de un guía, porque hemos visto momentos en los que los turistas pues se extravían y acá pues ya se les acaban los alimentos y presentan distinto tipo de complicaciones y ya ocurren tragedias. Sí, recordemos de que en años anteriores, Rosemary, se ha dado este tipo de situación en donde incluso personas guatemaltecas o extranjeras suben a los volcanes, se separan de alguna forma del grupo o del guía. Y también recuerdo que hace algunos años también falleció una persona por hipotermia que estaba perdida justamente en un volcán. Recordemos también que acá por las condiciones de frío también tiende a haber mucha niebla y entonces esto queda poca visibilidad para todos los demás del grupo. Y entonces aquí también mantener estos cuidados. Si usted nunca ha subido un volcán, pues también tome en cuenta su condición física, también con quién va a ir, no se vaya y aventure de esa forma, porque como bien lo señalamos, desde noviembre para febrero o marzo son las mejores fechas para ir a explorar los volcanes, pero en estos meses principalmente tener el cuidado de las bajas temperaturas y heladas que se pueden percibir, porque no es la misma temperatura que van a tener en las faldas del volcán como la que ya en la cúspide. Claro. Y según las autoridades, el frío continuará hasta el mes de marzo, así es que tomen muy en cuenta las temperaturas durante los próximos días. Y ahora que estábamos hablando precisamente de esto y estamos iniciando el año, compañeras, ustedes
vez todos los años es muy común hablar de las cabañuelas. Creo que también esto es para los que creen, ¿verdad? En esta manera de tener la perspectiva climática del año, pues hemos visto una variación de los cambios climáticos durante estos días. Así es que también pues es algo curioso y característico del mes de enero, ¿verdad? Muchas personas tenían esa tradición de poder ver la perspectiva del clima a través de las cabañuelas, que son los primeros 12 días del mes de enero, que representan los 12 meses del año. Claro, y justamente en mayo, que fue el 5, sí. llovió. ¿Llovió? Sí, rarísimo. Sí, interesante. Una red que falsifica y altera documentos personales en la zona 1. Sí, buenas tardes. Disculpe, hablo con quien me puede ayudar para el trámite de una licencia. Sí, ¿qué le podemos servir? $2.50 me sale. ¿Qué le tenemos que traer o qué le tenemos que dejar? Datos importantes, el lugar donde lo quieren. Ahí está. Ahí estamos. De hecho, no cuenta con ninguna medida de seguridad. Observe. Una investigación periodística documentada con cámara oculta que evidencia la falta de control y la impunidad con la que estas personas han lucrado. ¿Cuánto cobras que sea normal y cuánto cobras que sea chafa? Te cobro otros 50 que sea chafa y te cobro 1.400 que sea lo original. Este es el otro lado. También lee el código. Y que pone en alerta a las autoridades. Digo estructuras porque generalmente es difícil de que lo realice solo una persona. Es un delito, un tipo penal que es muy cotidiano, ¿verdad?, que se ha dado. Hemos detectado varias licencias, en este caso falsificadas o alteradas, como por ejemplo esta que tengo yo acá en la mano. Soy Carolina y esta semana los espero con una sorprendente investigación que inició aquí, en el Centro Cívico, donde paradójicamente opera el mercado negro de la falsificación de documentos. Y este es el tema de investigación que se estará tocando durante Expedientes este fin de semana. No se lo pierda a partir de las 8 horas, 20 horas por Canal 3, este tema de la falsificación de documentos. Es interesante ver cómo muchas personas optan por un tipo de documentos que pues sabemos que no son legales. Imagínense este mercado. Y vamos al punto acá también del riesgo en el que ponen a todas las demás personas, porque justamente alguien va a buscar este tipo de trámite, por ejemplo, si son las licencias de conducir, porque no sabe conducir. Entonces, aparte de incurrir en un delito, pues también está poniendo en riesgo a todas las demás personas por el lugar donde vaya a transitar. Y es que definitivamente hemos visto a personas en cada esquina, principalmente de los cascos urbanos, ofreciendo este tipo de servicios. Hay quienes caen y lamentablemente pierden su dinero e incluso podrían incurrir en un delito por utilizar documentos falsos. Sin embargo, todo esto se lo vamos a estar presentando el domingo a las 8 de la noche, así que usted no se lo puede perder en el programa Expedientes Maywood. Muchas gracias, Rosemary, gracias, David, y por supuesto, muchas gracias a usted por acompañarnos a través de su pantalla en Los Periodistas a través de TN Todo Noticias y acompañarnos en este primer programa del año. Le deseamos que tenga las mejores bendiciones, abundancia, prosperidad y salud para este año. Que tenga una buena tarde.